Bueno, pues el texto que propuse para leer está en Marcos capítulo 8 y en los versículos que van del 14 al 21. Si me queréis acompañar, Marcos capítulo 8 y los versículos del 14 al 21. Comienza con una cosa así como un poco, ¿cómo decirla? Anecdótica, ¿no? Pero luego el tema es que Jesús aprovecha ese hecho que podría ser anecdótico para sacar una enseñanza importante de ahí. Dice el capítulo 8 de Marcos y los versículos del 14 en adelante: y se habían olvidado de tomar panes, y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Y él les encargaba diciendo: tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué discutís que no tenéis pan? Y aún no comprendéis ni entendéis. ¿Tenéis el corazón endurecido? ¿Teniendo ojos no veis? ¿Teniendo oídos no oís? ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre los 5.000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron: 12. Y cuando partí los 7 panes entre los 4.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron: 7. Y les dijo: ¿aún no entendéis? ¿Aún no pilláis? Qué importante, etiquetar bien las cosas. Poner la etiqueta correcta a las cosas es súper importante. A veces uno lo que hace es coger un producto que tiene y cambiarlo de envase, ¿no? Lo tiene en uno y dice: no, lo voy a poner en uno más pequeño, ¿no? Y resulta que el envase en el que pone las cosas resulta ser, ¿cómo decirlo?, un envase de algo que es de comida o de bebida, y coge un envase de estos de Fanta y le echa guarrás, ¿no? Y entonces, qué importante cuando haces una cosa de estas, acordarte de etiquetarlo, de poner la etiqueta y decir: oye, esto es aguarrás, porque si no viene cualquier otro, viene tu hijo, ¿no? Y coge y se lo bebe, o vienes tú meses después que ni siquiera te acuerdas de que no lo habías etiquetado y coges y le pegas un trago a aquello pensando: ¿qué será esto que hay aquí adentro? Coges el envase sin etiqueta y la fastidias. Lo que Jesús está haciendo en este texto de aquí es ponerle la etiqueta al envase. Jesús nos va a hablar de que a veces dentro de envases que parecen normales, que parecen inofensivos, a veces hay veneno, hay cosas que pueden echar a perder la espiritualidad de uno, que pueden hacer que la iglesia se vuelva inefectiva, que los discípulos se vuelvan inefectivos, que dejen de ser aquello para lo que han sido llamados. Puede venir en un envase que incluso parece bueno, que incluso parece positivo, pero realmente tiene la capacidad de que la iglesia deje de ser iglesia, que el discípulo deje de ser discípulo. Pueden matar la iglesia y el discipulado. Jesús le va a poner 3 etiquetas de 3 venenos para que nadie se equivoque y se confunda con lo que es una verdadera iglesia. Y estos riesgos han estado aquí desde los tiempos de los apóstoles. O sea, que no son cosas nuevas que nosotros seamos los primeros que tenemos que enfrentar, sino son cosas que la iglesia a lo largo de los siglos ha tenido que enfrentar siempre. Por eso es importante que nosotros ahora, año 2022, en medio de la situación en la que estamos, pues también le pongamos nombre y digamos: cuidado. Fijaos cómo lo dice Jesús, ¿no? En el versículo 15, es interesante. Tened cuidado, ¿no? Tened cuidado. Guardaos, ¿no? Porque esos riesgos están siempre ahí. Y Él nos va a hablar de esos 3 riesgos que son: la levadura de los fariseos, ahí en el versículo 15, guardaos de la levadura de los fariseos. Segundo veneno, guardaos de la levadura de Herodes. Y el tercero está en el versículo, creo que es el 15, no, más adelante. Ya, me he perdido. A ver, un poquito más para aquí. Habla del endurecimiento de vuestro corazón al final del 17. ¿Tenéis el corazón endurecido? Lo hace como pregunta, pero realmente es el tercer riesgo, ¿no?
Fijaos, vamos a poner esto en el contexto en el que está. Vamos a ponerlo en qué pasó antes, porque así podremos entender un poco por qué Jesús hace esa advertencia aquí. Todo esto comienza dentro de dos historias que vienen antes. En primer lugar, se trata de la alimentación de los 4.000. Jesús ha cogido 7 panes que ellos tenían, ha cogido, dice, unos pececillos, ni nos dice cuánto, tampoco da igual, eran unos pocos, ha cogido, los ha multiplicado y ha hecho que una multitud de 4.000 personas pueda comer. Ha hecho una demostración sobrenatural. Ahora, cuando termina de esto, se mueven y van a otro sitio y resulta que ahí aparecen los fariseos. Y los fariseos dicen, danos una señal del cielo, ¿no? Danos una señal del cielo. Es como si dijeran, no ha estado mal esto de dar de comer a 4.000 con 7 panes. No ha estado mal del todo, ¿vale? Nos ha gustado. Ahora haz algo un poco realmente más complicado. Haz algo de verdad ahora. Moisés nos dio de comer pan del cielo, ¿no? O sea, danos a comer ahora pan del cielo, no pan de este que se fabrica aquí en el horno, sino danos a comer pan del cielo. Es fácil hacer pan terrenal, pero es más difícil. Y esa petición, fijaos que nos explica que solo tenía la finalidad de tentarle, nos dice el versículo anterior al capítulo 8, versículo 14, ¿no? Y lo que nos está diciendo es que Jesús les contesta, esta generación no recibirá ninguna señal. ¿Qué respuesta tan rara? Esta generación no recibirá ninguna señal. Porque de alguna manera lo que está diciendo es, las habéis tenido todas las señales. Habéis tenido todas las habidas y por haber. Y la cuestión es que ninguna de ellas os ha satisfacido, ¿no? Satisfecho. Jesús les dirá que no recibirá ninguna señal porque hay que entender que la gente no deja de creer porque no vea señales. Nadie en el mundo está en una situación que no tenga suficientes criterios como para creer. Y esto no lo digo yo, es que está en Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1 dice que Dios se ha revelado a todo el mundo, que Dios de alguna manera se ha hecho evidente, que Dios ha manifestado su eterno poder y divinidad a todo el mundo. No es aquello que te preguntan a veces, ¿y aquella gente que no ha tenido nunca la oportunidad de oír? No hay nadie en el mundo que no haya tenido la oportunidad de oír, porque todo el mundo ha sido testigo de la creación de Dios. Y la creación de Dios habla de Dios constantemente y habla cuando todo lo demás está en silencio. Si estás de día, la creación habla. Si estás de noche, la creación sigue hablando. Constantemente hay una revelación que te habla de que hay un Dios. La cuestión es de si tú quieres establecer una relación con ese Dios o quieres rechazar a ese Dios. Por lo tanto, todo el mundo ha tenido una oportunidad de conocer a Dios. Dios no te va a pedir más cuentas que aquello de lo cual Él se te ha revelado. Si has tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, se te pedirá por el conocimiento que tienes. Si no la has tenido, se te pedirá por la revelación que Dios ha dado, pero Dios ha dado revelación a todo el mundo, en todo lugar, en todas las generaciones. Dios está constantemente hablando de día, de noche, en todos los lugares, a través de la creación que existe. Aquí había otra intención diferente. La intención de lo que querían con Jesús era empujarle fuera de su ministerio, empujarle fuera de lo que Jesús había venido a hacer. Jesús hacía milagros, pero fijaos una cosa, mirad todos los milagros de Jesús y cada uno de ellos son una demostración y una prueba del amor de Dios por el ser humano. Cada acto de milagro es un acto de milagro que demuestra amor. Aquella gente no tenía comida, aquella gente estaba lejos. Decía, si los dejamos ir, aún con eso, 4.000 personas juntas, imaginaos aquel tiempo, se irán a la panadería del pueblo, los 4.000 haciendo fila y se pondrán ahí diciendo, un pan para mí. Y los 4.000 van a encontrar pan en algún pueblo en que ni en Jerusalén van a encontrar pan para 4.000 esta gente. Por lo tanto, es imposible. Y Jesús se compadece de la situación. Jesús realmente luego nos enseñará, ¿no?, qué es esto del pan, y luego nos enseñará que realmente el pan del cielo no es el pan que recibieron en el desierto, sino que el verdadero pan del cielo es
Él. Esta es la cuestión de lo que nos revelará en Juan, o en el Evangelio de Juan. Nos dirá, yo soy el pan, el que no me come no tiene vida eterna, ¿no? Y esa es la cuestión, que realmente tenían delante ahí, pero querían sacar a Jesús. ¿Sabéis lo que querían que hiciera? Querían que hiciera fuegos artificiales Jesús. Querían que hiciera actos de exhibición inútil. Querían que comenzara, ¿qué queréis? Que os cree un elefante verde, pues os creo un elefante verde aquí delante, ¿no? Que haga una cosa especial, es totalmente especial. No. Jesús dice, esta generación no recibirá ninguna señal, porque la señal era Él, porque la señal la tenían ahí delante, porque cada acto apuntaba al amor de Dios hacia ellos que lo recibían. Pero el problema no es este, el problema es cuando nos negamos a recibir el amor de Dios. La condena realmente nos viene no porque Dios condene, sino porque nosotros nos negamos a recibir el amor de Dios que Él ha provisto para nosotros. Nosotros decimos, no queremos ese amor, no lo queremos para nosotros cuando lo vemos. En este contexto vamos a ver estos 3 venenos. Ahora suben en la barca y ellos preocupados por cosas importantes. Solo tenemos un pan, somos aquí 12 más Jesús 13 y aquí esto no da ni para el agujero del diente que tengo ahí. No, esto no da para nada, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Y preocupados ahí porque no tienen pan. ¿Entendéis lo que significa de una mente reducida después de que Jesús ha hecho pan para 5.000, después de que Jesús ha fabricado pan para 4.000 y ahora resulta que son 13 en la barca y no creen que tienen en la barca a quien es capaz de fabricar pan para 13. Y veréis luego lo que hará Jesús para ampliar la visión de ellos, ¿no? Para hacer más grande la visión de ellos. Y vamos a comenzar con estos venenos que Jesús nos ha indicado aquí en el versículo 15. Tened cuidado. Guardaos, esto es un riesgo, la levadura de los fariseos. Déjame que os diga una cosa, todos nacemos legalistas. Todos los seres humanos que existen en este mundo, en todas las culturas, creyentes y no creyentes, todos nosotros nacemos legalistas. Apartar el legalismo de nuestra vida es extremadamente complicado apartarle, porque lo apartamos, vemos la gracia y sin embargo volvemos al legalismo. ¿Qué es eso del legalismo? Porque a veces escuchamos la palabra, pero no entendemos bien el contenido. ¿Qué es el legalismo? Porque el problema real de los fariseos era el legalismo. El problema de todo ser humano realmente es este. El problema es que nosotros pensamos que con lo que nosotros hacemos podemos ganarnos el favor de Dios. Que con algo que yo pueda hacer, con el cumplimiento de algunos mandamientos, y todo el mundo nace así. Si preguntas a una persona no creyente, a un ateo, y le dices, si Dios existiera, vamos a ponernos en el caso, ¿vale? En el caso de que Dios existiera, sé que para ti no existe, pero vamos a ponernos en el caso de que Dios existiera. Si Dios existiera, ¿cómo piensas tú que qué habría que hacer para reconciliarse con ese Dios? Como para que Dios esté de mi favor, vaya, para que Dios sea de los míos. Y Él te va a decir, hay que portarse bien, hay que ser bueno. Todo el mundo piensa en todas las religiones, en los no religiosos, que lo que hay que hacer para reconciliarse con Dios es ser bueno. Y eso es lo que te dice la gente. Y tú trabajas el tema de la gracia una vez tras otra y la gente otra vez, hay que ser bueno. Hay que ser bueno. Esta es la manera de reconciliarse con Dios. Hay que ser bueno. Todos nacemos legalistas. Todos permanecemos legalistas si Dios nos aparta. Si no somos profundamente, diariamente, constantemente, una vez tras otra, mes tras mes, convencidos de que hay una respuesta diferente. Y la respuesta es el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio de la gracia. Hay Evangelio porque lo que tú no podías conseguir, tú no tienes nada en tu bolsillo, tú no tienes nada en tu cuenta corriente, tú no tienes ninguna acción con la que puedas comprar el favor de Dios. Nadie tiene nada. Dios es el único ser del universo que no necesita nada, que es incomprable. No tienes nada con qué comprarlo. Nunca tendrás nada con qué comprar a ese Dios. Nunca harás algo que haga que el favor de Dios venga a ti por lo que tú has hecho. Jamás. La única forma de conseguirlo no es por tus esfuerzos, es por sus esfuerzos. Es por lo que Él ha hecho, es por lo que Él ha dado, es por lo que Él ha entregado. Porque nosotros somos seres necesitados completamente. Todos nosotros nacemos en una condición
mala, en una condición terrible, y entonces en una condición de incapacitados. Por eso a veces se habla de los discapacitados, se habla de los incapacitados, se habla de las personas que tienen discapacidades. Todos somos discapacitados, todos somos profundamente discapacitados, todos nosotros hemos venido aquí con fallos, con problemas, con incapacidades. No hay nadie que sea plenamente, el único que era plenamente era Jesús, era el único que era lo que parecía. Todos los demás parecemos una cosa y no lo somos en la realidad, somos bastante peores de lo que parecemos. Jesús era el único que era aquello que realmente parecía. Por lo tanto, nosotros somos seres necesitados constantemente de la gracia. Los fariseos eran gente excelente, eran los mejores de la sociedad. Hoy en día serían unos buenos evangélicos los fariseos, ¿sabéis? Aquellos de los de verdad, de los súper espirituales, de la gente que, oye, que no son como los demás, sino de los de primera categoría. Sabéis que hay evangélicos de primera categoría, evangélicos de segunda y evangélicos de tercera también. Pero no de los de primera, de los buenos. Ellos eran los más morales de la sociedad. Si en medir moralidad se trataba ellos, si se trataba de medir conocimiento de la ley, ellos. Si era cuestión de ajustarse a la reglamentación, ellos los más estrictos de todos. Y ellos pensaban que con esta forma de religión sofisticada que habían creado, estaban en la condición de ganarse el favor de Dios. Todos nacemos resistiendo la idea de la gracia de Dios. Descubrir la gracia, descubrir lo que Dios dice de nosotros es sorprendente, es chocante. Sinceramente, os confieso que cada vez que redescubro la gracia, me vengo abajo. Me vengo abajo de descubrir lo que he sido amado por Dios, lo inmerecido que ha sido aquello y cómo Dios ha hecho algo en mí. Hace unos meses estaba con una persona con la que estamos manteniendo una relación de discipulado, ¿no? Y le hablaba de la gracia y lo comprendió, ¿entendéis? O sea, lo comprendió un profesor de universidad, un médico, ¿no? Y el hombre, cuando lo comprendió, se pasó 1 hora llorando. No podía parar de llorar, ¿entendéis? Esto es lo que es la gracia. Y la gracia cada vez que nos toca una vez más, cada vez que otra vez nos sorprende y volvemos a entender el Evangelio. No sucede esto de que de golpe vuelves a entender el Evangelio. Lo habías entendido, pero lo tienes asumido y de golpe Dios aparece. Dios se muestra otra vez en todo su amor, en toda su bondad para con nosotros, en esa entrega tan profunda, en lo que hizo Jesús para nosotros, en el valor que tiene que el Creador del universo, que aquel que no tenía ninguna necesidad se entregara por gente como nosotros, ¿no? Esto es lo que es sorprendente. Este es el milagro de la gracia, ¿no? Pero el legalismo vuelve una y otra vez. A veces es la manera en la que nosotros medimos a los demás, ¿no? Nosotros somos especialistas en hacerle trajes a la gente, ¿vale? O sea, cogemos la cinta métrica, ¿no? Y le calculamos a la gente y la gente no da. La sinceridad es que cuando juzgamos a los demás, tenemos razón. No dan. Ninguno da. Lo siento, los estáis aquí sentados, ninguno dais. ¿Sabéis? Yo os puedo juzgar a todos. Tengo la capacidad de no dejar títere con cabeza. Me siento media hora y critico a cualquiera de vosotros. Pero ¿sabéis la cosa? Es que eso sucede con todos nosotros, sucede conmigo. Yo soy el que doy corto. El problema es que mis criterios de medir no son los criterios de Dios. Mis criterios de medir son los míos, los de una persona ciega que trata de guiar a otros ciegos y los dos se meten en el agujero. Este es el problema, que nosotros nos volvemos legalistas porque tenemos un concepto excesivamente alto de nosotros y a la vez un concepto excesivamente bajo de lo que es la gracia de Dios, la capacidad de Dios de perdonar a las personas. Vuelve y vuelve y vuelve. Toda crítica está sostenida sobre el concepto de que yo soy bueno, yo tengo los criterios con los que juzgar a los demás y como tengo los criterios, le hago un traje a medida a todo el mundo. Los fariseos no son los otros.
los fariseos no son nosotros. Los fariseos somos cada uno de nosotros. Yo soy el fariseo, este es el problema. El problema peor no es que seáis vosotros, es que soy yo el problema. Y esto es el problema que regresa una y otra vez. Los fariseos llegaron a ser los íntimos enemigos de Jesús. Le buscaban constantemente para desacreditarle, para destruirle. Haz unas declaraciones, Jesús. Venga, el micrófono ahí delante y vengan, dinos lo que tenemos que hacer. Va, ¿sabéis cómo los de la prensa que están todo el día buscando que el político se equivoque, que diga una palabra que no tenía que decir y el político acaba metiendo la pata? ¿Cómo no va a meter la pata? Si estás entrevistándole todo el día. Seguro que hay alguna oportunidad. Venga, Jesús, dinos, venga, danos pan del cielo, va, venga, no tanta tontería aquí de hacer pan de la tierra, danos pan del cielo. ¿Cuándo nos vas a dar pan del cielo? ¿Entendéis? Todo el día buscando con Jesús y Jesús acaba suspirando. ¿Habéis visto el pasaje justo que viene antes del 14? Jesús suspiró profundamente. Dice, estoy hasta las narices de vosotros, estoy cansado de vosotros, ¿no? Y se me dice, pues no vais a tener ningún tipo de señal del cielo, ni uno, ni lo más mínimo, ¿no? Pero ¿sabéis una cosa? Si Jesús se hubiera presentado en 1000 formas diferentes, le hubieran rechazado de 1000 maneras diferentes. Porque lo que rechazaban es lo que Jesús había venido a traer. Una salvación que viene por la gracia y que no viene por la obediencia a unas determinadas normas. Tim Keller, en el libro El Dios pródigo, dice, tendemos a atraer, fijaos bien, a gente conservadora, estirada, moralista. Los libertinos, los rotos, los marginales evitan la iglesia. Eso solo puede significar una cosa: si la predicación de nuestros ministros y la práctica de nuestros feligreses no tienen el mismo efecto en la gente que tuvo Jesús, entonces es que no debemos estar predicando el mismo mensaje que Jesús. Ahí lo deja Tim Keller, ¿no? Es posible que a veces tengamos una parte de nuestra gente en las iglesias que sea gente conservadora. Gente que está aquí porque es moralmente conservadora, porque no le gustan los cambios, porque es de orden y disciplina, y de alguna manera este tipo de ser iglesia ya le encaja, ¿no? Pero realmente no hayan descubierto el valor de la gracia. A veces pienso que tenemos, vamos a decir, el público incorrecto a veces en las iglesias. Porque los cristianos deberíamos ser los más revolucionarios de todos. Hemos venido aquí porque queremos montar un golpe de Estado. Grábadme con esto. Queremos montar un golpe de Estado. Hay un reino, que es el reino de este mundo, que ha conquistado todas las estructuras de este mundo, y nosotros le estamos montando un golpe de Estado. Estamos destituyendo al príncipe de este mundo. Hemos venido a esto, hemos venido a formar la gorda aquí. Y en cambio de nosotros, lo único que a veces se espera es gente conservadora, gente que le gusta no mover las cosas, gente que le gusta dejar las cosas como están, mantener las cosas en el sistema, ¿no? Cuando hay muchos cambios, la gente en las iglesias se inquieta porque hay muchos cambios. A veces voy a alguna iglesia y pregunto, ¿cómo estáis? Estables. Y dice, qué pena, ¿no? ¿Qué os ha pasado, no? ¿Qué desastre tenéis ahí? ¿Por qué estáis estables? ¿No? O sea, porque realmente una iglesia no ha venido aquí a buscar estabilidad. Nosotros estamos buscando el reino de Dios. Estamos en una operación de invasión. El reino de Dios está invadiendo este mundo. Nosotros solo somos la avanzadilla de este reino de Dios, pero viene el rey viene a continuación. Está a las puertas el rey. Nosotros estamos trayéndolo, me gusta esa expresión de que estamos bailando con la música del futuro, ¿entendéis? Y cuando alguien baila con la música del futuro, es raro, porque tú ves... El tipo lleva los cascos aquí, está escuchando la música del futuro, está bailando, todo el mundo dice, ¿qué hace el tío este tan raro? ¿No? Porque no baila al ritmo de todos los demás, pero es que está oyendo otra música, está escuchando lo que viene, ¿no? Y eso es un poco lo que el Señor está queriendo traer a nuestras vidas. Cosas que forman la levadura de los fariseos y que pueden estar en mayor medida o en menor medida en nuestras vidas, ¿no? Y se formula por las palabras que el Señor Jesús dijo de los fariseos a lo largo de su vida. Mirad, a veces tenemos una teoría
que aplicamos a los demás, a veces atamos pesadas cargas a los hombros de los otros, pero nosotros no queremos tocarlas ni con un dedo. Tenemos una vara de medir para unos, vara de medir para otro, ¿eh? Y así es como formulamos nuestra vida. Tenemos una práctica espiritual para realizarla de tal modo que obtengamos admiración y aprobación de los demás. El objetivo principal deja de ser Dios y comenzamos a actuar una obra de teatro delante de los demás a los que queremos impresionar. Mantenemos a la gente lejos de la gracia de Dios. Hay muchas maneras de mantener a la gente lejos de la gracia de Dios. No hemos experimentado suficientemente la gracia y como consecuencia no la concedemos a los demás. No tratamos a los demás con gracia. Porque aplicar la gracia a los demás también significa que cuando nosotros les medimos con la gracia con la que el Señor les trata. Y por lo tanto, cuando pensamos en sus defectos y en sus errores, pensamos en sus defectos y errores con la gracia con la que Dios les aplica a ellos. Entonces, pero cuando nosotros no la hemos experimentado, se nos hace difícil medir al otro con gracia, porque nosotros nos estamos mirando a nosotros mismos también desde la perspectiva de la ley y no de la gracia. La gente bajo nuestra influencia está experimentando gracia, está maravillándose de Jesús o está midiéndose ellos mismos conforme a la ley. Hoy decíamos en nuestras canciones, ¿no? Decíamos en una de las canciones que yo soy quien tú dices que soy. Y esto es medirme por la gracia. Yo no soy quien yo me veo que soy. ¿Qué pienso de mí mismo? Porque muchas veces pienso de mí mismo sin la gracia también. Me miro sin mirarme desde la perspectiva de la gracia y no me gusta nada lo que veo tampoco. Yo soy quien tú dices que soy. ¿Entendés la cosa? Eso es creer en lo que Dios dice de mí, ¿no? Hemos perdido la compasión por el pobre, por el oprimido, por el necesitado. No nos sentamos con pecadores, no se nos ve en compañía de despreciados, ¿verdad? Y esto es un poco otro problema que a veces tenemos. Hay preferencias, convicciones y tradiciones que sutilmente han pasado por delante de las Escrituras, cosas que pensamos que son más importantes. El cumplimiento de estos mandamientos humanos es lo que hace que alguien sea espiritual según nosotros. ¿Quién es espiritual? ¿Cómo medimos la espiritualidad, ¿no? A veces por el cumplimiento de tradiciones, por el cumplimiento de otras cosas. Cuidamos lo que se ve, la apariencia externa que damos, pero el interior está lleno de huesos de muertos, ¿no? Es lo que Jesús llamó el síndrome de los sepulcros blanqueados, ¿no? Nos cuidamos mucho de la apariencia exterior y no de la vida interior que contradice vivamente, ¿no? Lo interior y lo exterior. Si notamos alguna de estos síntomas en nosotros, síntomas que comienzan a producir una desconexión entre lo interior y lo exterior, entre la mente y el corazón. La respuesta que tenemos que dar no es simplemente más conocimiento, no es simplemente leer y leer más. Se puede leer la Biblia todos los días y que no cause ningún efecto sobre ti. Se puede leer constantemente y que no cause ningún efecto sobre ti. Porque la clave de la cuestión es ¿qué estoy buscando en la Biblia? Muchas veces estamos simplemente haciendo una lectura para el exterior, pero no una lectura para el interior. No estamos tratando de ver qué es lo que Dios quiere para nosotros, cuál es la bondad de Dios. En la ley, incluso cuando leemos la ley, tenemos que buscar la voluntad eterna para una persona que es amada por Dios. Fijaos cómo comienza en muchas ocasiones en la epístola del apóstol Pedro, no la primera, dice, como hijos amados de Dios, comportaos como hijos amados de Dios. Porque cuando uno se siente amado, se vuelve imitador de aquel que le ama muchas veces. Cuando los padres aman a los hijos tienen la tendencia a parecerse a los padres. Entonces, esa es la cuestión. Nosotros estamos realmente viendo la gracia de Dios en nosotros o simplemente estamos leyendo las Escrituras de una manera legalista también, porque es una cosa que hay que hacer, porque es la cosa que hay que hacer todos los días, porque nos han dicho que orar y leer es lo que hay que hacer, o realmente estamos buscando a Dios en ellas. Bueno, he expuesto un poquito de lo que puede consistir la levadura de los fariseos. Vamos en segundo lugar a lo que puede ser la levadura de Herodes, porque es un poco más complicado saber lo que Jesús decía cuando hablaba de la levadura de Herodes, pero creo que podemos obtener un poco más de claridad observando al personaje.
¿Quién era Herodes? Esto no sucede hoy en día también. Vosotros podéis saber los valores que sostiene la gente sabiendo quiénes son sus líderes políticos de referencia. Al final, votamos aquello que representa nuestro ideal de persona. Y por lo tanto, tú miras cada líder político y podrás tener un cuadro de lo que sus votantes valoran en ellos. Lo que la Biblia nos cuenta de Herodes, ¿qué es? Es que era una persona sin criterios morales. Esto es lo que nos cuenta. Por decirlo así, él era como uno de nuestros conciudadanos que no tienen una moral exterior a sí mismo. Durante siglos la moral fue algo que estaba fuera de las personas. Era algo a lo que uno debía ajustarse. La regla moral era esta y uno tenía que acercarse a esa regla moral. ¿Qué ha sucedido en los últimos años desde la implementación de lo que se llama la modernidad tardía o la posmodernidad? Lo que ha sucedido es que cada uno de nosotros nos hemos convertido en reglas morales para nosotros mismos. Yo soy la persona que define lo que es moral y lo que no. Y además tengo la virtud de irlo cambiando según me funciona. O sea que ayer podía considerar que lo moral era esto y hoy puedo considerar que lo moral es esto otro. Es decir, una palabra que lo define es que somos autorreferenciales. Cada uno de nosotros establece las referencias de lo que es moral y lo que no. Es moral lo que me hace sentir bien a mí como moral. No es moral lo que no me hace sentir bien. Pero nadie tiene el criterio para fijar exteriormente desde fuera, sino que cada uno de nosotros lo es. Esto es como era exactamente Herodes. Hacía lo que le producía placer en ese momento. Hace unas semanas, en La Vanguardia, un neuroendocrinólogo, Robert Lustig, en la contraportada decía: confundir placer con felicidad nos hace desgraciados. Confundir placer con felicidad nos hace desgraciados. Somos una generación de buscadores de placer porque nos parece que buscando constantemente el placer obtendremos la felicidad. Y la gente busca un acto de placer tras el otro, ¿no? Cuando tiene un placer busca el siguiente, ¿no? Somos como agentes buscadores de descargas de adrenalina, ¿no? Fijaos que en nuestra sociedad hay muchas cosas que producen adrenalina y la gente va buscando subidones. El subidón es aquello, una descarga de adrenalina. Por eso son tan populares los deportes de aventura, porque el deporte de aventura lo que te hace cuando te tiras por el barranco es que lo que hacen un subidón de adrenalina brutal, ¿no? Somos de los parques de atracciones. Cuando te subes al Dragon Khan, ¿sabes lo que hay ahí? Hay una descarga brutal de adrenalina, un chute de adrenalina enorme que produce, ¿no?, una subida ahí gigantesca. Somos en mayor o menor medida buscadores del placer. El placer produce pequeñas descargas de adrenalina que lo que tú intentas es conectar una con la otra y al conjunto de todas esas descargas de adrenalina conjuntas le llamas felicidad. Pero realmente no es eso. La felicidad no se produce así, sino que la felicidad se produce de una manera que no tiene nada que ver con las circunstancias. La felicidad no está conectada con lo que pasa. Eso es otra cosa que es más profunda, que se llama el gozo. El gozo puede venir incluso cuando estás en unas situaciones terribles de tu vida, cuando estás en unas situaciones fatales, donde te está yendo todo horrible, donde se muere la gente que quieres, donde te echan del trabajo, y sin embargo uno mantiene una cosa que se llama gozo, porque esto no tiene que ver con descargas pequeñas de placer, sino tiene que ver con aquel en el que has puesto tu gozo. Por eso la palabra de Dios nos dice: estad contentos en toda circunstancia. No dice por toda circunstancia, sino en toda circunstancia, porque las circunstancias pueden ser muy malas y uno tiene derecho a patalear cuando las circunstancias son malas. Y sin embargo, pataleando, sin embargo, quejándose, los salmistas se quejan mucho, no sé si lo habéis visto, son bastante quejicas los salmistas, y sin embargo, a pesar de esto, mantienen una situación de algo que está por encima de ellos, porque el gozo no está puesto en las circunstancias en las que viven, sino que el gozo está puesto en el Señor que no cambia. Y el Señor siempre es motivo de mayor gozo. Uno siempre puede mantener el gozo perpetuamente en el Señor, porque Él siempre es un motivo de gozo. Este hombre, Herodes,
descargas de placer, ¿no? Descargas de placer. Todo lo que le producía placer, él lo hacía, sin importarle cuál era el criterio moral, porque si el criterio moral 5 minutos antes era uno, él lo cambiaba a continuación y ya tenía otro criterio moral. Parecía Groucho Marx, ¿no? Decía, tengo, Señor, unos principios. Dice, si no les gustan, tengo otros. Decía, se había casado con la mujer de su propio hermano. Como la hija de su mujer bailó de forma que le produjo un placer tan enorme, fue lo suficientemente imprudente como para ofrecerle la mitad de su reino. Le gustaba escuchar a Juan, ¿eh? Lo que decía Juan le encantaba escucharlo, pero llegó un momento donde le tocó las narices y lo puso en la prisión. Y a continuación, como bailó tan bien y les había prometido a todos sus amigos que daría hasta la mitad de su reino a Salomé, pues lo que sucedió es que pidió la cabeza de Juan. Y él entonces se veía delante de una alternativa. O cumplo delante de estos, o lo que hago es quedar mal, o lo que hago es cumplir y cargarme a una persona que es una persona justa, que es una decisión totalmente injusta cargármelo a esto. ¿Sabéis? Hizo lo mismo que muchos políticos hacen en muchas ocasiones. Muchos políticos se mueven por una cosa se llama salvar la cara, ¿vale? Y entonces hacen aquello que les permite salvar la cara. Él hizo lo mismo. Que da igual que fuera inmoral. Matar a una persona justa es absolutamente inmoral. Y delante de salvar la cara, delante de los amigos, o cometer una injusticia, prefirió cometer una injusticia. Todo un cuadro de nuestra propia generación, ¿no? El segundo veneno del que debemos guardarnos es el de confundirnos con una generación que tiene sus propios valores. La relación de la Iglesia con la sociedad es muy importante. El Señor nos puso aquí para afectar a la sociedad. Nosotros no estamos para estar separados de la sociedad. Nosotros no tenemos que reaccionar a la sociedad. Es decir, como ellos hacen esto, nosotros hacemos justo lo contrario, ¿no? No tenemos que tener una santidad reactiva. Pero a la vez, nosotros estamos aquí para marcar, para ejemplificar, para vivir de una manera que los valores del reino de Dios se hagan visibles. Y si nosotros nos volvemos como ellos, si nosotros no mantenemos un cierto criterio moral alto, la gente le cuesta ver que hay algunas diferencias. Y esto es una cosa que a veces a la Iglesia le sucede, que a veces acabamos copiando los valores de la sociedad. Una cosa es estar cerca, una cosa es tener una misión que cumplir en la sociedad, una cosa es vivir de tal manera que brillemos como luminares en medio de la sociedad y otra cosa es confundirnos, otra cosa es asumir los valores, otra cosa es copiar los valores. Y esto es delicado porque cuando se vive cerca, a veces uno no quiere contrastar, uno no quiere vivir de tal manera que se produzca distinción. A veces nos gustaría ser como todos los demás. A veces hay gente que cuenta su testimonio y dice, no, yo soy una persona como todos los demás. Y dice, pues qué pena, ¿no? O sea, si no hay ninguna diferencia, si realmente tú no puedes aportar ninguna cosa distintiva a esta sociedad, ¿cómo ellos van a ver el reino? Mucha gente jamás va a leer una Biblia, mucha gente jamás va a tener contacto con el reino, pero lo que es importante es que puedan ver que el reino produce efectos. Hoy hemos estado cantando canciones en las que se hablaba de un concepto que es el concepto de libertad. Yo lo iba marcando cada vez que aparecía en las canciones, ¿no? ¿Realmente estamos libres? ¿Realmente somos gente en la que se nota que hemos sido liberados de un determinado estilo de vivir? Porque si nosotros asumimos la levadura de Herodes, ¿no? El parecernos, el ser autorreferenciales como los demás, el hecho de mimetizarnos, el hecho de no tener criterios fijos, estables, estándar de moral que los establece Dios y no nosotros. Nos volvemos gente incapaces de cumplir la misión que Dios nos ha dado. Estamos aquí con una misión. Estamos aquí con la misión. Jesús, ¿no? Jesús estuvo con la misión de destruir el mal. Cuando él veía el mal, no se juntaba con el mal, sino cuando él veía el mal, lo que hacía era destruirlo, especialmente aquello que tenía que ver con el abuso espiritual de la gente. ¿Os acordáis que 2 veces limpió el templo? 2 veces, una al principio de su ministerio y otra al final. ¿Por qué? Porque veía que la gente estaba siendo abusada, la gente estaba siendo, por la credibilidad espiritual que había, estaban siendo mezcladas las dos cosas, la espiritualidad y el interés económico. Y cuando él lo veía,
se le encendían todas las alarmas. Y entonces esto sí le irritaba. Jesús es un personaje que aparece pacífico en casi todo su ministerio, pero hay una cosa que le sacaba de sí, que es cuando la gente estaba siendo espiritualmente abusada. Y entonces, aquel momento, no digo que perdía el control, no, lo tenía muy bien ganado el control, pero simplemente se mostraba como alguien que sacaba la ira de Dios. La ira de Dios que tiene que venir contra el mal, él la mostraba en aquel momento porque esto era justo todo lo contrario. Bien, finalmente hay una tercera parte, que es lo que tiene que ver con la dureza del corazón. Y fijaos que los versículos del 16 al 21 describen el desconcierto de los apóstoles cuando les dice: tened cuidado, guardaos, ¿no?, de la levadura de los unos y de los otros. Y ellos comienzan a discutir sobre qué. Sobre el pan, ¿no? Dice esto porque no tenemos pan. No se ha enfadado porque no tenemos pan con nosotros en la barca. Y Jesús en el versículo 17, ¿no? Así, aún no habéis entendido, aún no comprendéis, no tenéis el corazón endurecido, versículo 17, después de ver todo lo que han visto, después de experimentar cosas tan extraordinarias como los milagros de la multiplicación para los 5.000 o la multiplicación para los 4.000, su corazón sigue sin entender. Siguen pensando que Jesús habla de que han olvidado los panes para el viaje. Hay una desconexión importante entre lo que ellos han visto, entre todos los milagros, entre todas las acciones, entre todo lo que han visto hacer a Jesús, la enseñanza de Jesús y luego aquello en lo que están puestas sus mentes. ¿No puede ser esto una imagen de la iglesia contemporánea? El Señor por un lado y nosotros por 3 o 4 calles. No estamos en la misma calle que el Señor. El Señor está hablando de unas cosas, el Señor tiene unas preocupaciones, unos principios. ¿Y no os parece que a veces las iglesias, no estoy hablando de la vuestra, estoy hablando de las iglesias en general, van por otro lado, como si estuvieran preocupadas de otras cosas, y que no es lo que está acaparando el corazón de Dios en este momento? Fijaos que en el versículo 18 incluso lo que hace es recordarles un pasaje del Antiguo Testamento. Mirad, en el versículo 18 dice: teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Esto lo decía del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿no? Dice, tenéis la capacidad para hacerlo, tenéis ojos. Teniendo la capacidad de los ojos, no veis, tenéis la capacidad para escuchar, tenéis oídos y sin embargo no escucháis. De alguna manera lo que nos está pasando es esto, hace referencia a la incapacidad del pueblo de percibir a Dios, de percibir lo que Dios está haciendo. Dios ha estado actuando en Israel a lo largo de toda su historia, desde el principio. Dios crea a Israel, Dios a partir de ahí está con Israel, Dios va con Israel, está presente en medio de Israel. A través del tabernáculo, a través del templo, Dios está en medio de su pueblo. Y sin embargo, teniendo ojos no veis, teniendo oídos no escucháis. La mayoría de la información nos llega a las personas a través de los ojos y de los oídos. Cuando nuestros ojos no ven, cuando nuestros oídos no escuchan, da igual lo que Dios esté haciendo. Hemos perdido la capacidad de ser sensibles a lo que Dios hace, hemos perdido la capacidad de ser sensibles a lo que Dios quiere. Fijaos que la razón no es que no hayamos visto actuar a Dios. El problema no está en los ojos ni está en los oídos, está en el corazón el problema. El problema es que nuestro corazón deja de percibir lo que hace Dios. Cuando nuestro corazón se endurece, y esto es un riesgo que tenemos todos nosotros a lo largo de toda la vida, da igual tu pasado, da igual las heroicidades que hayas hecho en el pasado, da igual lo que hayas amado al Señor, el peligro de endurecerse está constantemente en nuestras vidas. Nos sucede que dejamos de percibir a Dios, nuestro corazón se vuelve insensible para las cosas que preocupan a Dios. Y a veces encuentras a la iglesia preocupada por no sé qué cosas cuando Dios está activamente trabajando en otras. Y nosotros estamos a nuestra bola con las cosas religiosas, con las cosas de iglesia. Estamos preocupados a veces. Yo he visto iglesias dividirse por cosas increíbles. La preocupación de las iglesias a veces está en cuestiones internas, en cuestiones de consumo interno, en lugar de estar preocupados por lo que preocupa al corazón de Dios, ¿no?
En el Evangelio de Marcos, en este mismo Evangelio, se nos habla de un suceso que es curioso, que es cuando el Señor Jesús narra la curación de una persona que tiene la mano seca, que tiene la mano mal, ¿no? Y Jesús lo hace, ¿sabéis?, en una sinagoga. No sabéis cómo eran las sinagogas en aquel tiempo, pero las sinagogas eran locales muy pequeños. A veces nos imaginamos las sinagogas un pedazo de edificio como el templo. No, no. Si habéis estado en Israel, habéis visto las sinagogas de aquel tiempo, es como la mitad de esto, ¿vale? O sea, es esta parte de aquí, solo la sinagoga. Y entonces Jesús estaba ahí en medio, trae el hombre ahí. La gente estaba a 1 metro. Algunos de ellos estaban a centímetros de la mano sanada. Ven la mano sanarse ¡plas!, instantáneamente. Y sin embargo, ¿sabéis lo que hacen? Salen los fariseos y salen los partidarios de los saduceos. ¿Y sabéis de lo que hablan? Después de ver a Jesús sanar una mano, de cómo van a destruirle, hablan. De qué van a hacer para matarle. ¿Sí? Es muy curioso porque en Juan capítulo 11 ven a alguien que llevaba 4 días muerto. Y le ven salir de la tumba. Mucha gente cree, pero ¿sabéis? Otros cogen y se lo van a contar a los que quieren destruir a Jesús. No se trata tanto de lo que ves o de lo que no ves. Has podido estar a centímetros de la obra que Dios está haciendo aquí. Y sin embargo, cuando tu corazón está endurecido, no eres capaz de percibir la acción de Dios. Es algo contra lo que tenemos que cuidar y vigilar, porque es complicado sensibilizar el corazón otra vez, porque nos hemos acostumbrado a ver a actuar a Dios y a pasar como si no. El pueblo de Israel, toda la historia de Israel contada ahí, y sin embargo nada les movía. Hay factores que endurecen el corazón de los cristianos. El pecado continuado, la falta de arrepentimiento, ¿no? Hay cuestiones como el hecho de no escuchar su palabra con autoridad, ¿no? Pero también hay factores que hacen que nuestro corazón pueda sensibilizarse otra vez, ¿no? Recibimos lo que viene de Dios y eso nos predispone a entender, ablanda nuestro corazón, ¿no? Aquello en lo que ponemos nuestra mente. Cuando nuestra mente está puesta en las cosas de Dios, en lugar de estar puesta en las cosas de este mundo, tenemos la capacidad de sensibilizarnos otra vez. ¿Sabéis? Una cosa que os puede dar un termómetro de cómo está vuestro corazón es esto. Medid los deseos de vuestro corazón. ¿Qué es lo que deseáis? Los deseos tiran de nosotros. Los deseos son una fuerza enorme. Si lo que tú deseas pudiera ser hecho hoy, ¿cómo sería tu vida? ¿Qué realidad estarías viviendo si todos tus deseos se pudieran cumplir? Un pastor que conocía, muy anciano hoy en día, decía, cuidado con lo que deseas, no sea que Dios te lo dé. ¿Vale? Entonces uno tiene que ir con cuidado con lo que desea, porque a veces Dios nos deja a las consecuencias de lo que deseamos. Por lo tanto, es interesante pensar en esas cosas. ¿Cómo sería nuestra vida si todos nuestros deseos... ¿Cuáles son tus deseos? ¿A qué están conectados esos deseos? Jesús al final del versículo 18 comienza con un no recordáis. No recordáis. Y es curioso lo que les quiere hacer recordar, ¿no? No les pregunta cuántos panes fabricó. No dice, ¿cuántos panes fabriqué para dar de comer a los 5.000? No dice, ¿cuántos panes fabriqué para dar de comer a los 4.000? No dice eso tampoco. ¿Os habéis fijado lo que dice? Dice, ¿cuántas cestas sobraron cuando alimenté los 5.000? Dice, 12. ¿Y cuántas cestas sobraron cuando alimenté? ¿Por qué? Pregunta por las cestas que sobraron. ¿No os sorprende la pregunta? ¿No es rara la pregunta? Y es que Dios nos está apuntando al exceso de la gracia. La gracia no satisface lo que necesitas solo. La gracia llega en exceso a nuestra vida. La gracia es como meterse bajo una catarata. Es como una experiencia brutal de Dios, ¿no? Es decir, no recordáis lo que sobró. ¿No os habéis dado cuenta de lo que yo os he dado en el área física, en el área emocional, en el área espiritual? No un día ni 2, sino a lo largo de vuestras vidas. No os he bendecido, no os he llenado de satisfacción. Y lo que les está haciendo mirar es a Dios mismo,
a la acción de la gracia de Dios, al Dios que se da, porque el Dios que da, es una cuestión muy interesante en la Biblia, el Dios que da, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Pero qué interesante que ese Dios que dio, no dio cosas, sino que en último término, además de darnos muchísimo, lo que es grande de lo que Dios da es que Dios se da. Dios se dio a sí mismo. Y eso solo lo vemos reflejado en la cruz, lo vemos reflejado en Jesús, ¿no? No recordáis todo el exceso de lo que yo os he dado a lo largo de toda vuestra vida. Recordar el exceso dador de Dios es algo que puede sacudir nuestras vidas otra vez, decir, ostras, y reblandecer nuestro corazón, ese corazón endurecido, ¿no? Que ya no recuerda lo que ha hecho. ¿No recordáis todas estas cosas? Si el pecado de los fariseos era pedir una señal del cielo, el pecado de sus discípulos y seguidores era esperar demasiado poco de Jesús. Demasiado poco de Jesús. En Jesús siempre podemos esperar más. Él siempre nos da más. El problema no es que los cristianos queramos gozarnos demasiado y Dios esté en contra de nuestro gozo. El problema es que nosotros queremos gozarnos en cosas que no dan gozo profundo y Dios quiere sumergirnos en su gozo, sumergirnos en su gracia, sumergirnos en todo lo que Él nos da. Y esta es la tercera cosa, el tercer riesgo. Hemos hablado de tres, ¿verdad?, de riesgos. Hemos hablado de tres riesgos que nos pueden hacer inútiles. De la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes y de la dureza de nuestro corazón. Cuidad vuestro corazón por encima de cualquier otra cosa. Que Dios os bendiga.